Claro, el miedo hay que entenderlo bien, porque el miedo no es malo. El miedo, todo lo contrario. El miedo, la función que tiene el miedo es protegernos. O la que para mí es la mejor definición de lo que es el miedo. Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Pero, ¿cuándo supone una amenaza? Cuando te vas a enfrentar a algo que genera incertidumbre. Algo que el miedo no controla, del mayor rival que tiene el miedo, que es la intuición. Porque la intuición es confianza. Enfrentarte al miedo es absurdo porque el miedo te va a ganar siempre. De hecho, el miedo te va a acompañar siempre. No esperes a estar para morirte para darte cuenta que tenías que haber hecho muchas cosas que al final no las has hecho. Hazlo, porque es la única manera que tienes de crecer. juanmariamoreno.com. La charla de hoy se la vamos a dedicar a alguien muy especial. Alguien que nos lleva acompañando desde que nacemos hasta que morimos. ¿Podría ser Hacienda? Podría ser Hacienda, pero en este caso no es Hacienda. Y para que sepas de quién te estoy hablando, te voy a hacer una pregunta que a ver si me la puedes responder, seguro que sí. ¿Cuántas veces antes de empezar, antes o durante de empezar un proyecto personal, de tomar una decisión, de emprender un negocio, cuántas veces no has renunciado, has desestimado seguir adelante? Seguramente muchas, a todos nos pasa. Pues bien, esta persona que nos acompaña desde que nacemos hasta que muramos es el miedo. Pero claro, el miedo hay que entenderlo bien, porque el miedo no es malo. El miedo, todo lo contrario. El miedo, la función que tiene el miedo es protegernos. Y es que para que el miedo exista, el miedo se alimenta de experiencias, de tus propias experiencias. El miedo se alimenta de tus creencias, el miedo se alimenta de tus limitaciones, del entorno social, de tu grupo de amigos, de la familia, de todo lo que de todo lo que has aprendido, no solo por tus padres, sino por muchas generaciones que han pasado antes, y que en el ADN, mirar si tenemos impreso el miedo, que hay frases como, que la hemos escuchado y la escuchamos diariamente y desde pequeño, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. O la que para mí es la mejor definición de lo que es el miedo. Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Y es que el miedo, para entenderlo bien, el miedo lo que busca en todo momento es seguridad y control. Es lo que busca, seguridad y control. El miedo no es que no quiera que tú hagas las cosas. Claro, el miedo también necesita la acción, también para aprender. Y tú necesitas la acción, necesitas moverte, pues, para crecer y para desarrollarte. Pero al miedo lo que le aterra, en cierto modo, es la incertidumbre, aquello que no puede controlar. Claro que tomas decisiones todos los días y tomas acciones todos los días, a lo cual para el miedo no supone una amenaza, con lo cual la tomas con total naturalidad y normalidad. Pero, ¿cuándo supone una amenaza? Cuando te vas a enfrentar a algo que genera incertidumbre, algo que el miedo no controla. Porque el miedo es como un metrónomo, va marcando un tiempo constante, un ritmo constante, y sabe en todo momento lo que está pasando y lo que va a pasar. A diferencia del mayor rival que tiene el miedo, que es la intuición. Porque la intuición es confianza. Lo mismo que el metrónomo es el miedo en tu cerebro, el jazz es la intuición, improvisación, confianza, dejar el control, soltar el control, porque
Esas son las características fundamentales del miedo. Enfrentarte al miedo es absurdo porque el miedo te va a ganar siempre. De hecho, el miedo te va a acompañar siempre. El miedo te va a acompañar siempre. Hay una frase de Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, que es magnífica porque dice que el mundo no está diseñado para ser feliz. El mundo está diseñado para desafiarte. Y es que es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, desafío tras desafío. El miedo, que forma un triángulo junto con la ira, junto con la culpa, que digámoslo son como, por ponerle un símil más entendible, es como los lenguajes que habla el ego. El miedo siempre va a estar acompañándote, pero no te tienes que enfrentar al miedo, el miedo hay que educarlo. Porque el miedo, cuando se siente amenazado, lo que intenta es protegerte, es algo que no conoce e intenta por todos los medios protegerte. Por eso hay que reconocer el miedo. Primero hay que saber que se tiene miedo y se va a tener miedo siempre. Y en cualquier cosa que vayas a hacer que suponga para él una amenaza, ese salto que vas a dar, esa decisión que vas a tomar, esa empresa que vas a crear, ese proyecto personal al que te vas a enfrentar, como para el miedo, eso es nuevo, supone una amenaza. Y entonces es cuando saca sus garras para protegerte. Por eso te dice, no te metas en esto, no hagas este proyecto, esto no va a salir bien, mira lo que van a pensar los demás de ti. Ese es el lenguaje al que nos habla constantemente el miedo. Para poneros ejemplos de grandes figuras de la música que han vivido toda su vida con miedo. Ahí tenemos el caso de Chopin. Chopin, uno de los pianistas más extraordinarios y más virtuosos del mundo, pues Chopin tenía un miedo terrible a tocar en público. Es más, dio una treintena de conciertos y se limitó a dar conciertos pues más reducidos, con público más, un aforo más pequeño y conciertos más íntimos. Bach tenía pánico, pues en este caso, a no poder sacar adelante a su familia, pánico a que le pasara algo a su familia y no sé si sabéis por la cantidad de hijos de Bach que fallecieron. Tenemos otro caso, por ejemplo, como Beethoven. Beethoven, cuando empezó a tener los síntomas de quedarse sordo, no se lo contaba a nadie, no le contaba a nadie su discapacidad, no le contaba a nadie que se estaba quedando sordo por miedo al rechazo, porque la sociedad pensara que era un inútil. Y mira lo que pasó después, ¿no? Que en su momento de sordera absoluta, pues creó obras como la novena. Y un día de esto explicaremos con un ejemplo real, delante del piano, cómo componía Beethoven sus obras estando totalmente sordo, ¿no? Casos como el de Ravel. Maurice Ravel pensaba, después de haber escrito el bolero de Ravel, pensaba que tenía miedo a que la sociedad dijera que era un compositor de una única idea, que lo que hacía era repetirla, repetirla, repetirla y repetirla. O el caso de María Callas, ¿no? Que tenía ese miedo tremendo y ese pánico a la crítica y a decepcionar, ¿no? O el caso de Brahms. Brahms, el gran compositor alemán. Brahms, los compositores que a él influyeron muchísimo fueron Mozart, Haydn y Beethoven. Pero llegó a tal nivel con Beethoven, que fue el máximo para él, que tardó cerca de 20 años en publicar su primera sinfonía, porque pensaba que Beethoven estaba detrás y que cualquier cosa que escribiera no sería del agrado de Beethoven. Y era un miedo a compararse con otro compositor.
Y seguimos, ¿eh? La lista es interminable. Listas, por ejemplo, como Adele, ¿no? Adele que, bueno, pues tiene un miedo antes de subirse al escenario que vomita, se marea. Estamos, todo el mundo tiene una relación con el miedo, porque el miedo es de todo el mundo, el miedo no es de unos pocos, el miedo es de todo el mundo tenemos miedo, desde que nacemos hasta que muramos. Hay algunos que intentan enfrentarse al miedo y es el mayor error que cometes. Hay otros que aprovechan esa situación de miedo para tener una transformación. El caso, por ejemplo, que hemos hablado de Chopin, ¿no? O el caso de Glenn Gould, gran pianista canadiense que tenía pánico a tocar en público. Al final transformó ese miedo, ese pánico a tocar en público a decir, bueno, pues me voy a dedicar a meterme en los estudios de grabación y a hacer grabaciones. No toco más. Es decir, a la edad de 30 años Glenn Close dijo que ya no daba ni un concierto más. Y esto lo trasladamos al mundo de la empresa. Es decir, el miedo lo vamos a tener siempre y nos va a acompañar absolutamente siempre, pero sin enfrentarnos a él, sabiendo que, sabiendo que esa emoción la vamos a tener, sabiendo que tenemos que identificar por qué. Ante una situación, una decisión que tengamos que tomar, tenemos que pararnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué tener miedo a esto? Yo confío en mí. Suelto el control de todo esto, porque sé que esto va a salir bien. Y si no sale bien, no pasa nada. El problema que tenemos aquí, en este país, o en Europa, sobre todo los países estos del arco mediterráneo, es que la relación que se tiene con el miedo es de estigma. El miedo es una derrota. Perdón, el fracaso, ¿no? El fracaso es una derrota. El fracaso es un estigma. Cuando no. Cuando el fracaso es lo que te hace crecer, es lo que te hace aprender y es lo que te hace desarrollarte más como persona. Por eso, cuando aquí queremos compararnos con los Silicon Valley, es absurdo. Es absurdo porque el fracaso en Silicon Valley no es un estigma. El fracaso es un aprendizaje. Necesitas fracasar para seguir aprendiendo y creciendo. Y aquí es todo lo contrario. Aquí cuando fracasas, te señalan con el dedo. Y lo que hacen es confirmar ese estado natural en el que se encuentra el miedo. El miedo te deja que crees, te deja que idees ese negocio, que compongas esa canción, que escribas ese libro, que pintes ese cuadro, que tomes que puedas tomar esa decisión. Él te deja que tú prepares todo eso. Pero si a la hora de tomar la acción, esa acción que vas a tomar para el cerebro es una amenaza, va a intentar por todos los medios que no la hagas, que no tomes esa decisión, que no des ese paso. Pero hay que dar el salto, hay que hacerlo, porque si no, no creces. Esto no es vivir contra el miedo, es vivir y crecer a pesar del miedo. En el mundo de la empresa, y os hablo desde mi conocimiento y desde mi propia experiencia. Yo a lo largo de mi vida empresarial he tenido que tomar muchas decisiones, decisiones que algunas sin que me gustaran las tuve que tomar y son decisiones que han afectado a otras personas, son decisiones que han sido dramáticas, pero había que tomarlas, ¿no? Yo dejé de estar trabajando en la administración con un buen sueldo, una estabilidad financiera, un buen puesto, y por un hecho
un hito trascendental en mi vida, el cual os pido que escuchéis el segundo podcast de Majara de las Ideas, que los podéis encontrar tanto en Spotify como en Apple Podcast. Por en ese segundo podcast que hablo de mis mierdas, entro en más detalle de esto lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, sin entrar más en ese detalle aquí ahora, que lo podéis escuchar en Majara de las Ideas, tuve que tomar la decisión y tuve que tomar la decisión de pues, dejarlo todo. Dejarlo todo por emprender. Porque yo el emprendimiento siempre lo había tenido encima, lo mismo que la música, ¿no? Es más, yo recuerdo que estando en la propia administración hice el MBA y quedé como ganador del primer premio, el premio al mejor proyecto de emprendimiento, con una fábrica de pianos. Entonces, desde los 18 años yo estaba emprendiendo. Pero bueno, llegó un momento que me puse a trabajar en la administración pública, lo dejé, tuve que tomar esa decisión, después de ese hecho dramático, tuve que tomar esa decisión, lo dejé todo y comenzó mi travesía, mi travesía hacia el emprendimiento. Yo no tenía una relación con el miedo como la tengo hoy en día. Hoy en día cuando el miedo aparece ante esa decisión, ese proyecto o esa empresa que vaya a crear, el miedo siempre aparece y siempre me habla de la misma manera. Lo que pasa es que ya se está acostumbrando, ya está aprendiendo a que lo bueno conocido y más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. A lo mejor lo por conocer no es tan malo. A lo mejor lo por conocer es realmente lo bueno. Y eso es lo que él desconoce porque él está en la incertidumbre. El miedo no le gusta la incertidumbre para nada. Entonces, tomé varias decisiones, monté un negocio, lo tuve que dejar por una serie de fricciones con algún que otro socio, que hoy en día no guardo rencor absolutamente ninguno, cada uno toma las decisiones y actúa de la forma que tiene que o que cree que debe de actuar, y yo no soy quien ni para juzgar ni a esa persona ni lo que hizo o dejó de hacer. Y esto, el miedo seguía estando presente. Decidí después de irme de esa empresa, monté otra empresa, además ahí ya en esta metí a mi madre como avalista y el miedo, imagínate, tuve que pedir un préstamo, el miedo ya empezó a manifestarse de una manera más dramática, más dura. Oye, te vas a meter en esto, vas a meter a tu madre, tienes que devolver un préstamo, ¿por qué no vuelves otra vez y tienes la posibilidad con todo lo que has aprendido de irte a otra empresa a trabajar? Olvídate ya de esto de emprender, déjalo ya, esto te va a causar muchísimos problemas. Pero sí aprendí una cosa, y es que la mejor manera de ir educando ese miedo era con la confianza y con la rotundidad. Yo sé que este es mi camino y estoy totalmente convencido de que lo tengo que hacer. Y volví a montar esa empresa, metí a mi madre, como hemos comentado antes, de avalista, etcétera, etcétera. Y llegó la famosa crisis, la gran crisis económica, y evidentemente la empresa se vio muy, muy, muy dañada. Tanto así que tiene muchísimo dinero por cobrar, que nunca se cobró, y muchísimo dinero por deber, que no pude pagar. Ahí entré en algo que fue desconocido para mí, como era el concurso, ¿no? Los concursos de acreedores. Y entonces es otro aprendizaje, no es un fracaso. No entendamos que cuando te caes no es un fracaso, es el empuje para volver a seguir. Y seguía. Y lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé francamente mal. Lo perdí todo, menos la casa, y que se salvó por una situación que desconocía, pero lo perdí todo a tal nivel que mi hijo pequeño era, tenía poco tiempo y yo tenía que pedirle a mi madre 60 euros para poder comprarle la leche, ¿no? En polvo. Lo pasé francamente mal. Pero el miedo seguía ahí.
Y el miedo sigue diciéndome, ¿lo ves? Le está afectando, esto ya está afectando a tus hijos, esto va a acabar contigo y va a acabar con todo. Y no. Seguía con la confianza. Porque además, el otro día escuché, que viene perfectamente a esto que estoy diciendo, el otro día escuché a un sacerdote que me maravilló lo que dijo. Y es que yo soy creyente, ¿no? Y decía el sacerdote, cuando Dios te dice sí, te premia. Cuando Dios te dice no, te está protegiendo. Y cuando Dios te dice espera, es que no ha llegado tu momento. Y así es como funciona todo. Queremos tener el control de todo, porque el miedo quiere tener el control de todo. Tenemos nuestra empresa y empezamos a pensar que vamos a perder clientes, porque el miedo empieza a decirte, vas a perder clientes, no vas a poder pagar esto, tu producto va a empezar a dejar de venderse porque va a haber competidores que te van a copiar, va a haber, que ya hablaremos, el siguiente podcast de Majara de las Ideas va a estar preparado precisamente para hablar con detenimiento sobre copiar una idea, inspirarse en una idea o plagiar una idea o robar una idea. Pues bien, como iba diciendo, lo pasé francamente mal y el miedo siempre, 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 siempre está ahí pendiente, ¿no? Y como he dicho, lo que decía ese sacerdote es la pura realidad. Porque quieres controlarlo todo gracias al miedo o a través del miedo, y ese todo te dice que quiero el resultado ya, pero es que a lo mejor el resultado no te llega ya. A lo mejor te tienes que caer muchas veces para llegar al éxito. Y eso es tampoco una de las cosas, esa es una de las cosas que al miedo le da pavor, el éxito. Porque el miedo en el fracaso se encuentra cómodo. Porque te dice, es la respuesta, es la confirmación del mismo de decir, te advertí de esto, te dije que iba a pasar esto, que podía pasar esto. Pero el miedo no entiende ni de lo que es verdad, ni lo que es real, ni lo que no lo es. De manera que esas situaciones solamente esa travesía, ese ir con el coche y pasar ese banco de niebla, lo va a hacer con confianza y lo va a hacer con rotundidad y lo va a hacer con fe y te volverás a caer y te volverás a levantar. Y cada vez que te caes y te levantas y aprendes, el miedo está aprendiendo también de todo eso por lo que estás pasando. Cuando tuve esa experiencia, que por la crisis fue francamente mal, volví a intentarlo. Volví a montar otra empresa. Esta fue bien, la vendí. Otra empresa se vendió, otros proyectos que funcionaron bien, otros que funcionaron mal. Y ahí es donde se confirma también esta gran reflexión, ¿no?, de Eckhart Tolle, ¿no? La he dicho antes. El mundo no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para desafiarte. Lo que pasa es que puedes pasar esos desafíos con la firmeza, con la confianza de que esa travesía, por más dura que sea, la vas a pasar. Y esto es un aprendizaje que sí he tenido muy claro, ¿eh? Todo se soluciona. De una forma u otra, a lo mejor tú crees que se tiene que solucionar de una forma y se soluciona de otra totalmente distinta. Y en el mundo de los negocios así. Te centras en un cliente, en un cliente, en un cliente, porque crees que ese es el cliente, porque lo que quieres es controlar. Y cuando lo sueltas, ese mismo resultado te puede venir por otro cliente totalmente distinto, o por otro proyecto totalmente distinto, o por otra idea totalmente distinta. Mientras más estemos en la incertidumbre, más potencialidad tenemos para crear, para ser creativos, para crecer, para desarrollarnos.
Porque cuando el miedo está ahí, ¿no? Como se dice, con esa jaula de grillo y pum, 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 machacándote, no puedes crear. No tienes motivación. Y os aseguro que en estas experiencias mías empresariales ha habido días de motivación. Bueno, atar que lo que hacía era quedarme en la cama y no moverme de la cama. Pero la única manera es con la confianza y sabiendo que todo se puede solucionar. Y una de las cosas que se aprende también y que educa al miedo es el desapego. No apegarte tanto a las cosas. Si esto no funciona, fuera. Si esto tiene atisbo de que se puede solucionar, intenta solucionarlo. Pero que no te desgaste. He conocido muchísimos empresarios que lo han vendido todo lo que tenían por salvar su empresa. Y al final la empresa los ha hundido a ellos y la empresa se ha hundido. Cuando en su momento podían haber solucionado todo eso desapegándose. Con lo cual, lo que quiero decirte es que lo intentes, lo hagas y verás cómo las cosas van saliendo. Mira, yo os pongo un ejemplo de esto, que yo por suerte o por desgracia, yo creo que es más por suerte, he tenido que vivir situaciones familiares dramáticas, de enfermedad, ¿no? Entonces mi padre, que murió muy joven de diabetes, yo soy diabético también, ¿no? Pero mi padre murió muy joven con diabetes. Claro, cada vez que iba al hospital, las estancias en el hospital no eran de 3 días, eran de 20, 30 días en el hospital. Y claro, cuando se metía en hemodiálisis y tal, y muchas veces se quedaban los mismos enfermos, se quedaban ingresados, ¿no? Entonces, tenía la oportunidad por las noches, porque yo siempre era el que estaba con mi padre, por las noches en el hospital, me quedaba y se hablaba de muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que muchas conversaciones eran de qué os arrepentís, ¿no? O de qué se arrepentían esos enfermos, entre ellos mi padre. Y todos coincidían en lo mismo, en no haber hecho lo que siempre quisieron hacer. Yo recuerdo un día con mi padre, meses antes de morirse, mi padre se murió un día 24 de diciembre por la noche, fuimos a la misa del gallo y cuando llegó a casa me pidió café, yo le dije que no tenía ganas, que era muy tarde para hacerle café y no me arrepiento de no haberle hecho ese café, pero sí me quedé con ese mal sabor de boca de no haberle hecho ese café porque pocos minutos después murió, ¿no? Pero recuerdo estar sentado en el patio allí de casa y, sentarse él, había perdido la vista por completo, tal. Entonces me cogía así, buscaba con la mano, me cogía la cabeza, me cogía por el cuello y me dijo aquel día, ¿no? Dijo, niño, pues vale, decía niño, ¿no? Dice, niño, no cometas los mismos errores que he cometido yo y haz lo que te dé la gana, porque después te encuentras como yo estoy con 45 años y lo que yo quise hacer nunca lo hice. Y mi padre tenía muchas cosas por crecer. Mi padre era un grandísimo pianista, pero era carpintero y había estudiado también electrónica, ¿eh? Pero se dedicó a la carpintería, a la ebanistería, porque por la familia. Su padre era también ebanista, pero al final el mensaje que más me caló en aquel momento fue: no, no esperes a estar para morirte para darte cuenta que tenías que haber hecho muchas cosas que al final no los has hecho por el que dirán, por el miedo a que vayas a decepcionar, por el miedo al que no te vayas a salir. No, inténtalo, hazlo, porque es la única manera que tienes de crecer. Si quieres escribir ese libro, escríbelo. Si quieres estudiar esa carrera con 55 años, estudiala. Si quieres escribir esa música, escríbela. Si quieres montar ese negocio, móntalo. Porque el miedo te va a estar acompañando siempre, no se va a despegar de ti. Edúcalo.
y intenta por todos los medios pasarlo bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. No sé de qué vamos a hablar. Bueno, miento, sí. Vamos a hablar de un símil entre el pivotar en los negocios, en pivotar un producto, en pivotar un modelo, y lo vamos a hacer con el símil tocando con el piano por delante, con las variaciones, en este caso, de distintos compositores, como pudo ser en este caso Mozart o Beethoven, como de una idea que no ha partido de ti, la empiezas a pivotar y pivotar, a pivotar, hasta que creas algo muchísimo más grande. Ya sabéis, juanmariamoreno.com, suscribiros a la newsletter, suscribiros a estos vídeos. juanmariamoreno.com